Pongo a grabar, por las dudas. Ahí está. Bien. Bueno, si tienen que hacer un login, ¿sí? Yo no se los voy a hacer completo, pero quería ver una parte de ustedes. Yo quiero hacer un login. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué se les ocurre? ¿Qué componente vamos a usar? ¿Qué harían? Cuéntenme ustedes. ¿Qué necesitaré? ¿Se No podría vieron armar tipo Servlet. Mario, Servlet no profe? vieron. ¿Cómo? No, justo iba a Uy. contestar lo del login, pero Servlet no, Mm, todavía no me parece. mm. Bien, entonces sin Servlet. ¿Cómo haríamos un login? Dale, Santiago, contame lo que me iba a decir. Sí, yo pensaba tipo un formulario Mm, con un campo, o sea, nombre de usuario, clave y dos ok. botones, entrar o alguno tipo olvidaste tu contraseña, algo de eso que siempre hay Bueno, buenísimo. Eso, ¿en dónde lo harías, ese formulario? en HTML. Bueno, bien. Ahí, ¿qué pasa? Yo armo el formulario en HTML, ¿sí? Le voy a poner los componentes de usuario y clave, un botón para enviar y tal vez un enlace para recuperar la contraseña si es que se la olvidó, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo pongo usuario y contraseña correctos, entro al sistema, ¿sí? Sí. Y veré lo que sea de qué se trata el sistema. Ahora, si yo pongo usuario o contraseña incorrecto, ¿qué es lo que pasa? Te tiraría o te tiraría un cartel, supongo, que diga no está Exacto. registrado o algo así. Claro, en general te tira usuario o contraseña incorrecto, digamos, ¿no? Eso. Eso te lo muestra en la misma página en general. Es decir, yo tengo el formulario y en la misma página veo de que hay algo que escribí mal, ¿sí? Claro. Entonces, ¿lo puedo hacer eso con HTML? No, Esa eso creo que funcionalidad. lo mostraría un JSP. Claro, yo tengo que generar un contenido dinámico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa misma página que estoy utilizando como login, si el usuario ingresa mal, usuario o contraseña, yo le quiero mostrar un mensaje ahí mismo, digamos. Es decir, que tengo que generar contenido dinámico en base a un resultado de la ejecución de la JCP. ¿Sí? Entonces, Claro. ese login lo voy a hacer no en HTML, sí lo voy a hacer en HTML, la etiqueta y todo, pero voy a agregar contenido dinámico de que si el usuario o la contraseña fue incorrecta, me muestre ese mensaje. ¿Está bien? Bien. Sí. Ok, eso por un lado. Bien. Entonces, armo el formulario, ¿sí? ¿Y qué voy a poner en el method y en el action? ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Se acuerdan que el form tenía un método y un action? ¿Qué eran Sí. el método y el action? El action era el archivo que estamos yendo a buscar. Y el El método. action es, claro, el action es quién va a procesar esos datos. ¿Sí? Ujú. ¿Quién va a procesar los datos? Que podría ser un servlet o podría ser otra JSP. ¿Está bien? Como por Sí. ahora no sabemos servlets, lo que vamos a escribir ahí es otra JSP que va a recibir esos datos, ¿sí? Y va a recuperar el usuario y contraseña y se va a fijar si son válidos o no. Podría ser la misma JSP. Es decir, yo podría hacer que esa JSP envíe los datos a ella misma. ¿Está bien? El primer Sí. request a la JSP va a ser el de carga, que me va a mostrar el formulario, y cuando yo ponga enviar, voy a enviar los datos a la misma JSP, y esa misma JSP va a recuperar esos datos, y si tiene usuario y contraseña es porque es el segundo request que se está haciendo. ¿Sí? Entonces yo podría, de forma dinámica, generar un contenido u otro, incluso ese mensaje de error que yo les hablaba antes,
si es un segundo envío y el usuario es inválido y la contraseña es inválida, podría mostrar el error. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Cómo sí. recuperaría eso? A ver si se los puedo mostrar acá. ¿Cómo recuperaría eso? Profe, nosotros estamos viendo el Sí, ahí le. pelado. ¿Están viendo? El eclipse de pelado lo estamos viendo. Sí, no escribí Ah, nada todavía. bueno, capaz que. Ahora le iba a compartir la hojita, así lo hacemos ahí. Entonces, mi pregunta es, yo tengo la JCP. ¿Sí? Dice tan fea que ni se dio cuenta. Este es login.jcp. El primer request que hace el usuario, ¿esto por qué no está? Ahí está andando. El primer request que hace el usuario, ¿sí? Viene acá y me genera el login. El formulario, ¿no? ¿Está bien? Yo completo con los datos y envío. Como el action es login.jcp, esto va a volver acá. ¿Sí? Porque el action puede ser login.jcp. O sea que el segundo request va a volver a la misma JCP. ¿Bien? Ahora, en mi JCP, yo voy a poner cómo recuperaba los datos de la JCP, los parámetros que había ingresado el usuario. ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan Con eso? request.getParameter. Exacto. Si yo quiero ver, si yo quiero identificar si es el primer request o el segundo, yo puedo preguntar. Hago string username va a ser igual a request, el objeto implícito, punto get parameter. ¿Sí? Y acá le poníamos el name del componente, ¿se acuerdan? Sophie. Recupero el username. ¿Qué pasa? Si es el primer request, no tiene nada de username. Por lo tanto, esto va a ser nulo. Si es el segundo request, el usuario ya ingresó username y por lo tanto va a ser distinto. Entonces yo podría preguntar acá. If, ¿sí? Username igual a null, estoy en el primer request. ¿Sí? Else, vamos a dejar un poquito más despacio. Else, segundo request. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende eso? Sí. Ok, entonces el primer request, ¿qué hago? Y tal vez yo podría poner acá, cierro llave acá, abro, y acá podría poner todo el HTML
del formulario, porque es el primer request. ¿Sí? ¿Ven? Y acá armo todo el formulario, porque es el primer request. Y si es el segundo, podría... Acá, ¿qué tendría que hacer si es el segundo? Verificar usuario y contraseña. ¿Sí? Si el usuario y contraseña son correctos, muestro, no sé, muestro el sistema si quieren. Si el usuario y contraseña son incorrectos, puedo dejar este formulario que se siga viendo, ¿sí? Y además agregar el mensaje de error. ¿Está bien? Eso sí uso la misma JCP. Podría ser el caso en el cual yo tengo una JCP, que es el login, y otra JCP, que es el success, porque entré bien al sitio, ¿sí? O si hay error, que vuelva a la misma. Si hay error, vuelvo. Así que esa sería otra forma de elaborar. ¿Está bien? Bien. Ahora, cuando yo manejo usuario y contraseña, ¿sí? O supónganse que quiero mantener después información. Esto yo me fijo, el usuario y la clave, si son válidas o no. Si son válidas, recupero información del usuario. ¿Por qué? Porque después voy a mostrar, supónganse, en el header del sitio, voy a mostrar el nombre del usuario, por ejemplo. ¿Está bien? En ese caso, más allá de que yo acá estoy usando request y response, ¿sí? En general me conviene definir la clase, por ejemplo, usuario. Y ponerle al usuario un username, ¿sí? Clave, nombre, apellido, y los datos que a mí me interesan del usuario. ¿Por qué? Porque esto yo lo voy a grabar en una tabla en la base de datos. ¿Sí? Usuarios. Donde va a tener un ID, una primary key, y va a estar el username, y va a estar la clave, y va a estar el nombre y el apellido. Porque acuérdense que yo me voy a fijar si el usuario existe o no, yendo a una base de datos. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa, como esto es una aplicación orientada a objetos, manejar objetos dentro de la aplicación. Después esos objetos se van a mapear a registros dentro de la base de datos. ¿Sí? Entonces me conviene generar una clase para manejar esas entidades. Estas clases se las conocen como Java Beans, a veces le dicen Pojo, que significa Plain Old Java Hola, buenas Object. tardes. Bueno, Hola Mario. ¿Sí? O a veces directamente Beans. ¿Está bien? Entonces, el armado de esa clase, ahora vamos a volver al Eclipse. Lo perdí el Eclipse. Ahí estamos. Entonces, ¿dónde está el Eclipse? Acá. Ahí está viendo el Eclipse, ¿no? Entonces, acá podríamos generar una clase nueva que sea la que representa al usuario, que es el que vamos a utilizar para hacer el login. Yo creo la clase, me parece, no sé si ven el pop-up cuando se comparte. El asistente de generación de usuario. Ahí tengo el usuario, ¿sí? Voy a definir las propiedades que a mí me interesan, ¿sí? Private,
string clave, apellido y nombre, todas las otras propiedades que a mí me interesen. ¿Está bien? Como son campos, esto en general se define como privado por el tema de encapsulamiento. Es decir, yo no quiero que de afuera de la clase de usuario me modifiquen el estado directamente a través de las propiedades, sino que lo hagan a través de métodos. ¿Sí? Ahí es donde se definen lo que se conocen como getters y setters. Que Eclipse me permite generarlo de forma automática. Si yo le doy botón derecho acá y pongo source, generate getters and setters. No sé si lo están viendo ahí el pop-up. Sí, se ve, se ve. Ah, se ve, ok. Le ponen ahí y acá me dice, bueno, ¿qué querés generar? ¿Ven? Yo puedo generar el get o el set de cada una de las propiedades. Ahí le podría decir que le seleccione todos directamente. Generate, y esto me va a generar todos los métodos, bueno, el comentario me quedó afuera, todos los métodos para poder acceder a esas propiedades. Bien. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma automática de ir generando el código, y esta sería parte de la entidad que vamos a usar como parte del proceso de logueo, porque yo tengo un usuario, un username y clave, ¿sí? Y van a ser los objetos que después vamos a persistir en la base de datos. Cuando agreguemos base de datos, estos objetos son los que nosotros vamos a ir guardando o vamos a ir consultando la base de datos. Pero ya el hecho de manejarlos como objetos de un lado, ¿sí? Nos simplifica la aplicación porque estamos usando Java y Java es orientado a objetos. Deberíamos, en el dominio de la aplicación, manejar objetos. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok, entonces no manejemos más usuario y contraseña de forma independiente, sino que de ahí en adelante empezamos a manejar el concepto de usuario. ¿Está? Mario, ahí estuvimos repasando lo del login. Y bueno, vimos cómo sería en el caso de usar dos páginas JSP separadas o usar la misma para hacer todo el login, digamos. Hablamos de ventajas, desventajas. Y bueno, y esto que era lo que vos me dijiste que por ahí repasáramos. Sí, porque los otros días estaban, a ver, como Tarzán en el Día de la Madre. Me miraban con una cara que no sabían dónde estaban parados, ¿viste? Entonces, como se asustaron, yo para colmo no se grabó la clase. Sí, se asustaron. Y para colmo no se me graba la clase, así que hoy voy a tener que repasar todo de vuelta. Y además le voy a encargar un trabajito, no sé a vos qué te parece. Pero aparte yo les había encargado un trabajo de HTML y tampoco me lo hicieron, ¿viste? Entonces estoy medio como asustado, no sé qué está pasando. Bien. Sí, bueno, igual vamos a probar eso que dijimos porque si no, no te va a grabar cuando... Exactamente. Bueno, no sé si lo si que vamos a probar, sí. Fíjate si me podés hacer, anfitrión. Dale. A ver si te deja. Lo que sí estamos los dos con el mismo nombre, así que... Entonces pará, lo que tengo que hacer es salir. No. Si estamos los dos con el mismo nombre, salimos. No, ¿sí? Es que no me va a dejar. Porque acá me aparece, pará. Déjame que detenga esto. Probamos, total. Dale. Ahí te veo, ahí cerré el coso y apareciste. Estamos los dos con el mismo nombre, bien. Sí, pero capaz que entonces si yo paré la grabación. Sí. Hasta que no salga no me va a decir de grabar. Bueno, y entonces te pongo acá make host. Claro. Lo que sí me sigue apareciendo. Usted es el hospedador ahora, me dijo. Me llamó hospedador.